El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando del Horizon's Edge observando cómo las estrellas pasaban a través de la pantalla principal. La nave llevaba 3 meses viajando por el espacio vacío, cartografiando nuevos sistemas estelares y buscando planetas que pudieran albergar vida. Era un trabajo aburrido, pero alguien tenía que hacerlo. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores de la nave. Lisa Carter se sentaba en su estación de comunicaciones, monitoreando las señales de radio de los sistemas cercanos casi todos los días. No oía nada más que estática y ruido cósmico. La doctora Patricia Wells trabajaba en su estación científica, estudiando datos de sus últimos escaneos planetarios. El resto de la tripulación se dedicaba a sus rutinas diarias, revisar los sistemas y realizar el mantenimiento de la nave. Jake había sido capitán del Horizon's Edge durante 5 años. Tenía 42 años y empezaban a aparecer canas en su cabello oscuro. Su tripulación confiaba en él y él en ellos. Eran exploradores, no soldados. La nave transportaba equipo científico, no armas. Se suponía que debían encontrar nuevos mundos, no librar batallas. La capitana Lisa gritó de repente. Su voz sonó aguda por la emoción. «Estoy captando algo». Jake caminó de forma extraña. A su puesto. ¿Qué clase de extraño? Lisa se ajustó los auriculares y afinó su equipo. Es una transmisión, pero no de ninguna nave humana. La señal es muy débil y viene de fuera de nuestro espacio mapeado. ¿Puedes limpiarla? Lo estoy intentando. Los dedos de Lisa se movieron rápidamente sobre sus controles. Escuchen esto. Una voz entrecortada llenó los altavoces del puente. Las palabras no estaban en un idioma que Jake hubiera escuchado jamás, pero había algo en el tono que le heló la sangre. Miedo, desesperación, dolor. Patricia, ven aquí. Jake llamó al oficial científico. El Dr. Wells se apresuró a ir al puesto de comunicaciones. Era una mujer pequeña, de pelo corto y rojo, y brillantes ojos verdes. Se especializaba en idiomas y había aprendido a hablar 12 dialectos humanos diferentes. Si alguien pudiera descifrar lo que estaban oyendo, era ella. La voz alienígena continuó, a veces clara, a veces con interferencias. Patricia escuchó atentamente. Su rostro se volvía más serio a cada momento. Esto definitivamente no es humano. Dijo en voz baja, pero creo que puedo distinguir algunos patrones. Dame unos minutos. Jake asintió y se giró hacia su navegador. Danny, ¿dónde está? Esta señal viene de Danny Rodríguez, un joven mexicano que podía trazar rutas espaciales mejor que nadie. Jake había conocido. Revisó sus instrumentos y frunció el ceño. La señal viene de un sistema estelar a unas 3 semanas de distancia, a máxima velocidad. No está en ninguna de nuestras cartas náuticas. Nunca hemos estado allí. Antes, sigue escuchando. Lisa, Patricia, trabaja en esa traducción. Quiero saber con qué nos enfrentamos durante la próxima hora. La tripulación del puente trabajó en un silencio intenso. Lisa grabó todo lo que transmitía la voz alienígena. Patricia introdujo las grabaciones en sus programas informáticos buscando patrones y significados. Danny estudió cartas náuticas intentando averiguar la mejor ruta hacia la fuente de la señal. Finalmente, Patricia levantó la vista de su trabajo. Su rostro estaba pálido. Capitán, creo que he descubierto lo que dicen. No es bueno. Dígame. Patricia respiró hondo. Piden ayuda. No paran de repetir coordenadas y dicen palabras que se traducen como por favor, morir y última esperanza. Hay algo más. Mencionan algo llamado la cosecha y les aterroriza. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Creo que alguien o algo los está atacando. Están transmitiendo este mensaje a cualquiera que pueda estar escuchando. Es una llamada de socorro, capitán. Un grito de auxilio. Lisa se enderezó de repente en su silla. La señal se debilita. Creo que están perdiendo potencia. La voz alienígena se volvió más desesperada. Hablaba más rápido, incluso sin entender las palabras. Todos en el puente podían oír el miedo cada vez más fuerte. Se les acaba el tiempo. Patricia susurró. Entonces, sin previo aviso, la transmisión se cortó. El puente se quedó en silencio, excepto por la suave estática de los altavoces. Lisa, intenta recuperarlos, ordenó Jake. Lo intento, pero no hay nada. La señal se ha ido. Jake miró la pantalla vacía donde se mostraban los mapas estelares. En algún lugar,
una especie alienígena estaba muriendo. Habían enviado una súplica desesperada de ayuda y ahora guardaban silencio. ¿Ya estaban muertos? ¿Los habían encontrado sus atacantes? Capitán Danny dijo en voz baja: esas coordenadas que nos dieron, he trazado el rumbo como dije. Faltan 3 semanas a máxima potencia, pero señor, eso nos llevaría muy lejos de nuestra zona de patrulla asignada. El comando nunca lo aprobaría. Jake sabía que Danny tenía razón. Se suponía que Horizon's Edge debía explorar 3 sistemas estelares específicos y luego regresar a la Tierra. Perseguir llamadas de socorro alienígenas no formaba parte de su misión. Si abandonaban su zona asignada sin permiso, Jake podría perder el mando. Su tripulación podría enfrentarse a un tribunal militar. Pero seguía oyendo esa voz desesperada en su cabeza, el miedo a la súplica de ayuda. En algún lugar de la oscuridad del espacio, una especie entera podría estar en peligro de extinción. Y, por lo que Jake sabía, su nave era la única que había escuchado su llamada. Señor. Danny preguntó cuáles eran nuestras órdenes. Jake miró a su tripulación por el puente. Lisa seguía intentando restablecer contacto con los extraterrestres. Patricia estudiaba sus traducciones buscando más pistas. Danny esperó su respuesta. Eran buenas personas, tenían familias. En la Tierra se habían alistado para explorar el espacio, no para arriesgar sus vidas por extraños. Pero Jake también sabía qué clase de personas eran. Había servido con ellos durante años. Sabía que no podrían vivir consigo mismos si se alejaban de alguien que necesitaba ayuda. Danny, traza un rumbo hacia esas coordenadas. Quemar, señor. Eso agotará la mayor parte de nuestras reservas de combustible. Puede que no tengamos suficiente para volver a la Tierra. Nos preocuparemos de eso más tarde. Lisa, envía un mensaje al mando. Diles que hemos recibido una llamada de socorro extraterrestre y que estamos respondiendo. Patricia, sigue trabajando en esa traducción. Quiero saber todo lo que podamos sobre a dónde nos dirigimos. El borde del horizonte cambió de rumbo y aceleró hacia lo desconocido. Jay no podía evitar la sensación de que se dirigían hacia algo mucho más grande que una simple misión de rescate, pero también sabía que estaban haciendo lo correcto. Alguien necesitaba ayuda, y ellos eran los únicos que podían proporcionársela. Lo que encontrarían al llegar lo cambiaría todo. 3 semanas después, el horizonte se desvaneció. Viajes más rápidos que la luz en el borde de un sistema estelar alienígena. El capitán Jake Morrison se quedó en el puente mirando la pantalla principal con horror. Lo que vio allí lo perseguiría por el resto de su vida. El sistema tenía 4 planetas, pero llamarlos planetas era ser generoso. 3 de ellos no eran más que roca desnuda, desprovista de sus atmósferas y superficies. Enormes cicatrices cubrían sus rostros donde algo se había excavado profundamente en el suelo. El 4.º planeta aún tenía atmósfera, pero incluso desde esa distancia, Jay podía ver enormes heridas en su superficie. «Dios mío», susurró la doctora. «Patricia Wells. ¿Qué pasó aquí?» El director científico Danny Rodríguez estudiaba sus instrumentos con manos temblorosas. «Capitán. Leo una pérdida masiva de minerales en los 4 mundos. ¿Qué causó esto? No solo atacaron estos planetas, los minaron por completo. Isaac Carter buscaba señales de vida. Detecto señales débiles del 4.º planeta. Muy tenues, pero ahí están». Jake se giró hacia su jefa de seguridad, Amy Thompson. Era una mujer fuerte de Texas que había servido en el ejército antes de unirse al servicio de exploración. «Amy, quiero que prepares un equipo de aterrizaje. Vamos allá abajo, señor. Con respeto, no sabemos a qué nos enfrentamos. Esto podría ser peligroso. La gente de allá abajo nos pidió ayuda. Se la vamos a dar». A medida que el horizonte se adentraba más en el sistema, comenzaron a ver más evidencia de destrucción. Enormes estaciones espaciales flotaban vacías y oscuras. Los restos retorcidos de lo que podrían haber sido naves flotaban en el vacío. Todo estaba muerto. Capitán Danny gritó con voz tensa por el miedo. Para ver esto, el joven científico había estado analizando los escombros alrededor. «Planetas». Lo que encontró le revolvió el estómago a Jake. «Esto no es solo equipo de minería». Danny dijo que algunas de estas estructuras parecen plantas de procesamiento. Y el capitán, algunos de los materiales que estaban procesando eran su tejido orgánico vivo. El puente se cayó. En silencio, todos entendieron lo que Danny decía. Lo que sea que haya atacado este sistema no solo ha robado los recursos del planeta.
Han procesado a la gente que vivía aquí. Llévanos al cuarto planeta, ordenó Jake en voz baja. Y Amy, asegúrate de que tu equipo esté armado. El borde del horizonte entró en órbita alrededor del último mundo superviviente. De cerca, el daño era aún peor. Grandes máquinas habían excavado profundas trincheras en la superficie. Los bosques habían sido talados y arrasados. Las ciudades yacían en ruinas. Sus edificios habían sido despojados de materiales, pero los sensores de Lisa mostraban señales de vida en las profundidades del subsuelo. Amy dirigió un equipo de aterrizaje a la superficie en una de las lanzaderas de la nave. El equipo incluía al Dr. Wells, 2 oficiales de seguridad y un médico llamado Tom Baker. Aterrizaron cerca de las lecturas de señales de vida más fuertes y comenzaron a buscar entradas subterráneas. Encontraron una puerta oculta construida en la ladera de una montaña. La entrada estaba cubierta de rocas y escombros, como si alguien hubiera intentado ocultarla. El equipo de Amy apartó las rocas con cuidado y se encontraron mirando hacia abajo, a un túnel oscuro. «Hola», gritó Amy en el lenguaje humano común. «Estamos aquí para ayudar». Escuchamos su mensaje. Al principio no hubo respuesta, luego lentamente una voz respondió desde la oscuridad. Hablaba en el mismo idioma alienígena que habían escuchado en la radio hace 3 semanas. La DRA. Wells dio un paso al frente. Había estado estudiando el idioma durante su viaje y ahora podía entender algo. Preguntan si estamos a salvo. Dijo que quieren saber si estamos con los recolectores. Diles que somos amigos. Amy dijo, diles que vinimos porque escuchamos su llamado de ayuda. Patricia habló con cuidado en el idioma alienígena. Aparecieron luces. El túnel y emergieron varias figuras. Los extraterrestres no se parecían a nada que los humanos hubieran visto jamás. Medían aproximadamente 1,5 metros, con cuerpos largos y delgados y ojos grandes que parecían brillar suavemente en la oscuridad. Su piel era azul pálido y se movían con una gracia que a Amy le recordó a los bailarines. Uno de ellos se adelantó y le habló a Patricia mientras hablaba. Sus grandes ojos se llenaron de lo que solo podían ser lágrimas. «¿Qué está diciendo?», preguntó Amy. La voz de Patricia era apenas un susurro. «Nos está agradeciendo por venir. Dice que son los últimos de su gente. Todos los demás se han ido». El líder alienígena que les dijo que su nombre sonaba como balón. Lo que encontraron allí les rompió el corazón. Cientos de alienígenas se acurrucaban en la oscuridad, incluyendo muchos niños. Estaban delgados y asustados, viviendo con lo último que les quedaba de comida y agua. A través del Dr. Wells, Balón les contó la historia de lo sucedido. Su gente se llamaba Volani. Eran artistas y filósofos que nunca desarrollaron armas de guerra. Vivían en paz. Creaban hermosa música y arte, estudiaban las estrellas. Entonces llegaron los Cori. Los Cori eran una raza antigua que viajaba de un sistema a otro, llevándose todo lo valioso. No solo conquistaron mundos, sino que los consumieron por completo. Despojaron los planetas de minerales, talaron los bosques, drenaron los océanos y procesaron todos los seres vivos para convertirlos en materiales para sus máquinas. Los Karati llevaban miles de años haciendo esto. Llegaban a un mundo, pasaban varios años cosechando todo lo valioso y luego pasaban al siguiente sistema. No dejaban nada más que rocas vacías. Habían intentado luchar, pero sus armas no eran rival para la guerra de Cati. Maquinas. La mayoría de la población había sido capturada y llevada para ser procesada. Solo unos pocos cientos habían logrado esconderse en estos refugios subterráneos. ¿Cuánto tiempo hace que se fueron?, Amy preguntó. La respuesta de Balón hizo. Se les heló la sangre a todos. Los Karati no se habían ido. Seguían en el sistema terminando su cosecha. Volverían pronto al planeta para recolectar los recursos restantes y dar caza a los supervivientes. Necesitamos sacar a esta gente de aquí. Amy dijo por radio, Capitán, necesitamos evacuación inmediata. La voz de Jake se escuchó entre la estática. Entendí de cuántas personas estamos hablando. Unos 300 supervivientes. Señor, pero capitán, hay algo más que necesita saber. Amy le contó a Jake sobre los Cori y su cosecha. Mientras hablaba, vio cómo el rostro del capitán se oscurecía en su pantalla de comunicación. Amy. Hay algo más, dijo Jake cuando terminó. Danny ha estado analizando los restos de la nave Cori que encontramos. Descubrió mapas estelares. Los Karati no solo están cosechando sistemas aleatorios, sino que se están abriendo camino hacia el espacio humano.
Hay marcadores en los mapas que muestran las colonias terrestres que planean atacar a continuación. Oh, las implicaciones afectan a todos al mismo tiempo. Los Karati no solo eran una amenaza para los Volani, eran una amenaza para la humanidad misma. No los detuvieron aquí. Continuarían su camino de destrucción hasta llegar a los mundos humanos. El señor Ami dijo, ¿cuánto tiempo tenemos? Antes de que Jai pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar desde el sistema de comunicación del transbordador. La voz de Lisa resonó con pánico. Capitán, tenemos múltiples contactos que se están desconectando. Un viaje más rápido que la luz. En el límite del sistema, la flota Karati ha regresado y se dirige directamente hacia nosotros. Ami miró los rostros asustados de los Bani a su alrededor. Esta gente ya había sufrido bastante. Habían perdido su mundo, sus familias, su civilización entera, y ahora los monstruos que habían destruido todo lo que amaban regresaban para terminar el trabajo. Pero esta vez no se enfrentarían a víctimas indefensas. Esta vez se enfrentarían a humanos que acababan de descubrir que su propia especie era la siguiente en la lista de recolección. Prepárense todos para moverse. Ami ordenó a su equipo, estamos sacando a esta gente de aquí. Miró hacia el techo rocoso sobre ellos, sabiendo que en algún lugar más allá de la atmósfera del planeta, una batalla estaba a punto de comenzar que determinaría el destino de dos especies. Los Karati estaban a punto de descubrir qué sucedía cuando amenazaban algo que a los humanos les importaba. El capitán Jake Morrison observó cómo se acercaba la flota alienígena. En su pantalla principal, había 12 naves, cada una más grande que el horizonte. Se movían con la confianza de depredadores que nunca habían conocido la derrota. Los Karati llevaban miles de años cosechando mundos y esperaban que esta fuera otra recolección fácil. Se equivocaron. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó Jake. 30 minutos a su velocidad actual. Danny respondió desde su estación. Ami, ¿cuál es el estado de la evacuación? La voz de Ami llegó por la radio desde la superficie del planeta. Estamos cargando al último grupo de supervivientes. Señor, denos 10 minutos más. Jake miró la flota que se acercaba. 10 minutos era demasiado. El Cory estaría dentro del alcance de las armas antes de que Ami pudiera poner a todos a salvo. Lisa, ¿estás recibiendo alguna respuesta de las naves Cory? Nada, señor. Ni siquiera intentan. Capitán, encontré algo entre los restos del Cati aquí abajo. Cartas estelares y equipo de comunicación. Creo que puedo enviar un mensaje a la Tierra usando sus propios sistemas. Cuéntenles todo mientras Ami trabajaba frenéticamente para enviar la advertencia. Jake continuó su batalla desesperada contra la flota Cory. El Horizon Sech se estaba desmoronando a su alrededor, pero seguían luchando. Cada minuto que ganaban era otro minuto para que Ami completara su mensaje. «Entendido», gritó Ami. «Mensaje enviado. La Tierra sabrá lo que viene». Jake sonrió. Incluso cuando otra explosión de Cory atravesó el salón de su nave. Lo habían logrado, habían salvado a los sobrevivientes y advertido a la Tierra. Ahora le tocaba al resto de la humanidad prepararse para lo que se avecinaba, dijo la comandante Katy, frustrada por la inesperada resistencia, y decidió terminar la pelea rápidamente. Todas las naves restantes enfocaron su fuego en el borde del horizonte. «Ha sido un honor servir con todos ustedes», dijo Jake a su tripulación mientras se acercaba la descarga final. Pero incluso mientras su nave moría a su alrededor, Jake sabía que algo había cambiado. Los Karati habían pasado miles de años cosechando víctimas indefensas. Nunca se habían enfrentado a una especie que se defendiera. Sacrificaría todo para proteger a los extraños. Estaban a punto de aprender de lo que la humanidad era realmente capaz. Y la desesperada última resistencia de Jake Morrison fue solo el comienzo. El mensaje de Ami Thompson llegó a la Tierra 3 días después de que el borde del horizonte fuera destruido. Llegó al cuartel general de la Fuerza de Defensa Terrana en medio de la noche, pero en cuestión de minutos todas las luces del edificio estaban encendidas. El almirante Kevin Hayes se despertó a las 2 en la mañana siguiente. Su ayudante, la teniente comandante Sarah Mitchell, le entregó un bloc de datos con manos temblorosas. «Señor, necesita ver esto inmediatamente. Es del borde del horizonte». Kevin leyó el mensaje de Ami 2 veces antes de comprender el significado completo. Una especie alienígena llamada Karati había estado cosechando civilizaciones enteras durante miles de años. Acababan de destruir el mundo natal, y según sus mapas estelares, las colonias humanas eran lo siguiente en su lista. «Contácteme». El presidente Carter, en la línea segura,
ordenó a Kevin que despertara a todos los comandantes de flota que tenemos. ¡Vamos a la guerra! Horas después, la noticia se había extendido por todo el espacio humano. La historia del sacrificio del capitán Morrison y su tripulación. Los sobrevivientes y el hilo de Corati que se acercaba apareció en todos los canales de noticias. La reacción fue inmediata y la abrumadora humanidad estaba furiosa. El almirante Hayes esperaba movilizar quizás 50 buques de guerra para una misión de rescate. Lo que sucedió en cambio fue diferente a todo en la historia de la humanidad. Todos los buques militares de la flota recibieron órdenes de dirigirse al sistema, pero eso fue solo el comienzo. La Asociación de la Marina Mercante votó por enviar tropas armadas. Buques de carga. Compañías mineras convirtieron sus naves industriales en buques de guerra improvisados. Mundos coloniales enviados allí. Flotas de defensa. Incluso naves civiles comenzaron a modernizarse con cualquier arma que pudieran encontrar. La historia que capturó la atención de todos fue simple: personas inocentes habían pedido ayuda. Los humanos habían respondido a esa llamada y habían muerto intentando salvar a desconocidos. Ahora esos mismos monstruos venían por familias humanas. La piloto de combate María Santos se estaba entrenando en Marte cuando se recibió la llamada. Había planeado pasar sus vacaciones visitando a su familia en México. En lugar de eso, se ofreció como voluntaria para la primera misión de combate al sistema Bunny. ¿Por qué haces esto?, preguntó su instructor de vuelo. Nunca has conocido a estos extraterrestres, ¿verdad? Importa, respondió María mientras revisaba los sistemas de armas de su caza. Pidieron ayuda. La tripulación del capitán Morrison murió intentando dársela. Ahora es nuestro turno. El coronel de la Marina Steve Mitchell estaba cargando sus tropas en naves de transporte en la base de la Luna cuando un reportero le preguntó qué esperaban lograr sus hombres. «Vamos a terminar lo que el capitán Morrison comenzó», respondió Steve. Dijo simplemente: «Vamos a salvar a esa gente y nos aseguraremos de que los Karati nunca cosechen otro mundo». Pero quizás la respuesta más impresionante provino de civiles comunes. El piloto retirado Tony Clark dirigía una pequeña empresa naviera cuando se enteró de los Karati. En una semana, había convertido sus naves de carga en transportes armados y lideraba un convoy de naves civiles hacia la zona de batalla. Mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial. Tony le contó a su tripulación que siempre decía que cuando el mal se manifiesta, la gente buena debe plantar cara y luchar. Bueno, este es nuestro momento. Mientras tanto, los Karati se habían establecido para completar su cosecha del sistema. Habían destruido la molesta nave humana y ahora estaban despojando sistemáticamente los recursos restantes de los planetas. Su comandante, el señor de la guerra Tax, estaba satisfecho con la fluidez de la operación. Tax era un ser antiguo. Incluso para los estándares de Cory, había supervisado la cosecha de más de 200 mundos durante su larga carrera. Los humanos habían sido un poco más problemáticos de lo habitual, pero ya se habían ido, y pronto su flota se movería para cosechar la suave colonia humana. No los dejen. Hayes ordenó a todas las naves perseguirlas y destruirlas. Si escapan, la flota humana se desplegó para cazar las naves Karati que huían. Lo que siguió no fue una batalla, fue una ejecución. El coronel de marines Steve Mitchell lideró un grupo de abordaje en una de las naves Karati dañadas. Sus hombres se abrieron paso a través de pasillos llenos de humo y chispas, buscando a la tripulación alienígena. Cuando encontraron al comando Cory, el senador Steve derribó la puerta de una patada y apuntó con su arma al comandante alienígena. El Karati era una criatura alta, parecida a un insecto, con 4 brazos y ojos negros. Parloteó algo en su propio idioma, probablemente una rendición o una súplica de clemencia. A Steve no le importó. Había visto los mapas estelares que mostraban cientos de mundos cosechados. Había leído los informes sobre poblaciones procesadas y civilizaciones consumidas. Esta criatura y su especie habían estado asesinando a gente inocente durante miles de años. «Esto es por cada mundo que destruiste», dijo Steve y apretó el gatillo. El señor de la guerra, Tax, observó cómo su flota moría a su alrededor desde la cubierta de mando de su nave insignia. En todos sus siglos de recolección, nunca había visto algo así. Los humanos lucharon con una ferocidad que lo aterrorizó. Embistieron sus naves con sus propias naves. Abordaron sus buques de guerra y dieron caza a su tripulación. No mostraron piedad ni tomaron prisioneros. «Señor», jadeó su ayudante, «están apuntando directamente a nuestra nave. Cientos de ellos». Tax miró sus pantallas y vio la flota humana convergiendo hacia su posición.
Todas las naves parecían tener el mismo objetivo: destruir la nave de mando Karati. ¿Por qué? Tak susurró. ¿Por qué luchan tanto por extraños? Él nunca lo entendería. Los Karati habían gobernado a través del miedo durante tanto tiempo que habían olvidado lo que significaba luchar por algo más grande que ellos mismos. Nunca habían aprendido que algunos seres lo sacrificarían todo para proteger a los inocentes. La flota humana se cerró como una manada de lobos. Escuadrones de cazas ametrallaron la nave insignia Cory, mientras cruceros pesados la bombardeaban con sus cañones principales. Naves de carga convertidas se estrellaron contra sus costados. Las tripulaciones murieron en explosiones que abrieron grandes agujeros en la nave alienígena. Al final, fue María Santos quien asestó el golpe mortal. Su caza, dañado y con fugas de combustible, se lanzó directamente al centro de mando de la nave Karati. La explosión iluminó el espacio como un nuevo señor de la guerra estelar. Tox murió sin comprender nunca lo que había despertado. Pensó que los humanos eran solo otra especie para cosechar. En cambio, descubrió un pueblo que lucharía a muerte por los desconocidos que cruzarían la galaxia para responder a un grito de ayuda, que no se detendrían hasta que se hiciera justicia. La batalla terminó en menos de 3 horas. 12 naves de guerra de Cati yacían en ruinas, sus tripulaciones muertas o capturadas. Ni una sola nave alienígena escapó. La flota humana también había sufrido pérdidas, pero habían cumplido su misión. El almirante Hayes permanecía en su puente observando el campo de escombros que una vez fue la flota Cory. Sus oficiales trabajaban para coordinar las operaciones de rescate y asegurar el sistema. El capitán Wong informó: «Estamos recibiendo informes de los equipos de búsqueda. Encontraron a los supervivientes escondidos en el cuarto planeta. Los 300 están vivos». Hayes asintió. Esa había sido su misión principal: salvar a las personas inocentes que habían pedido ayuda. «¿Qué hay de las cartas estelares de Karati?», preguntó. «Hemos recuperado datos de navegación completos de sus naves. Las cartas muestran la ubicación de docenas de mundos cosechados, además de sus objetivos planificados. Sabemos de dónde venían y a dónde se dirigían». Hayes sonrió con tristeza. Los Cory habían cometido un error fatal al decidir atacar a la humanidad. Habían despertado algo que no podían controlar. Durante las siguientes semanas, flotas humanas se extendieron por la galaxia. Siguiendo las cartas estelares de los Karati, encontraron el hogar alienígena y destruyeron todas las naves de recolección que pudieron localizar. Liberaron campos de esclavos y centros de procesamiento. Cazaron a todos los Karati que pudieron encontrar. La galaxia aprendió una nueva verdad. La humanidad no solo se defendió a sí misma, sino que defendió a los inocentes sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Los supervivientes Bani fueron llevados al espacio humano, donde se les dieron nuevos hogares y la oportunidad de reconstruir su civilización. Su líder Bayon le preguntó al almirante Hayes por qué los humanos lo habían arriesgado todo por personas que nunca habían conocido. «Porque alguien tenía que hacerlo». Hayes respondió: «Fuimos nosotros los que escuchamos tu llamada». La noticia de la respuesta humana se extendió por toda la galaxia. Otras especies, que enfrentaban sus propias amenazas, comenzaron a transmitir deliberadamente sus llamadas de socorro hacia el espacio humano. Habían aprendido que si había un pueblo en el universo que respondería a un grito de ayuda, ese era humanidad. Años después, cuando la historia se contó en escuelas y universidades a lo largo del espacio humano, la gente la recordaría como el día en que la humanidad le mostró a la galaxia quiénes eran realmente, no conquistadores ni destructores, sino protectores de los inocentes guardianes. Que nunca dejarían que los débiles se enfrentaran solos al mal. El sos que había encendido la furia de la humanidad se convirtió en algo completamente diferente. Realmente se convirtió en una promesa de que, sin importar cuán oscura se volviera la galaxia, siempre habría alguien dispuesto a responder cuando la inocencia pidiera ayuda, y ese alguien siempre estaría allí.